Nos acompaña aquí en estudios uno de los candidatos presidenciales, pertenece a Solidaridad Nacional o representa en todo caso para estos comicios, Nano Guerra García, ustedes lo conocen, emprendedor, empresario, ¿no? Uno de los mayores emprendedores del país, según se le conoce, y ya en el plano político ha generado mucha polémica, ¿no? Con sus declaraciones, con su tipo de campaña. Bueno, vamos a entrar de lleno porque en realidad acá el tiempo es corto y hay que hablar mucho. Nano, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Nicolás, gracias por invitarme. Yo contento de estar acá. Tuve mi primer programa de televisión, sí, aunque la otra señal. Correcto, en TV Perú, y has tenido varios programas, de hecho has hecho noticiero, y me gustaría preguntarte, porque en la campaña no se estaba abordando mucho, sobre la televisión, ¿no? Es importante, tú que has sido conductor, eres todavía, me parece que todavía tienes... No, ya dejé. Somos empresa, lo has dejado un poco de lado, ¿por la campaña? Por la campaña, o... Perfecto. Pero bueno, sabes estos menesteres. Hay otros, ¿no? Hay congresistas que tienen su programa, sí, todavía son candidatos. No, uno tiene que separar las cosas. Tú has separado las cosas, pero no puedes como ciudadano además dejar de pronunciarte, ¿no? Con respecto a la televisión en el Perú. Sí, lo primero que yo creo que cualquier persona que quiera gobernar nuestro país tiene que tener un respeto irrestricto por las libertades de prensa. Cualquier insinuación siempre va a ser peligrosa. Lo segundo es que me parece que nuestra televisión podría tener en general mejores contenidos. Yo empecé acá, le doy muchas gracias a Eduardo Burús, que era presidente del directorio del gobierno de Toledo, que admitió mi programa que se llamábamos Empresa, y después Somos Empresa, y creo que desde una televisión del Estado se puede hacer muy buena televisión. Creo que los contenidos, yo no creo que la televisión solamente tiene que hacer reír e informar, yo creo que tiene que formar, y esa es una tarea que pudiera tener, por ejemplo, la televisión del Estado. Yo siempre he visto y he dicho, bueno, cuando lleguemos después del 28 de julio de este año, vamos a imprimirle muchísima más fuerza a un canal como este para hacer llegar, por ejemplo, capacitación empresarial y cultural a nuestro país. Pero serías mucho más estricto, digamos, en la evaluación de los permisos, de las licencias para otros canales por la señal privada, o se respetaría, digamos, esa libertad de empresa. Yo no me metería. Yo lo que creo es que hay que meterle fuerza a competir. A mí me encantaría que los otros canales les dé una rabia espantosa que Canal 7, que Televisión Nacional del Perú esté muy bien. Y eso es lo que hay que hacer, competir y que sea el televidente el que escuche. Tú eres como los que consideran que hay que presentar buenos contenidos y será el televidente el que tiene que tener la alternativa. Como en todo, en el mundo de la empresa, en el mundo de la política. Nos presentamos todos y que la ciudadanía escoja por el producto, chequee y diga, me decido por eso. Es muy difícil meterse en estos temas de regulación porque es allí cuando comienza la manipulación. Te he escuchado y te he leído también algunas de tus publicaciones. Siempre tú señalas que uno debe saber sobresalir con sus propias manos, ¿no? De hecho, es el eje del emprendedor, ¿no? Ahora, ¿por qué decides estar del otro lado? ¿Cuál es el otro lado? El Estado, ¿no? Yo entiendo que siempre tú has promovido el hecho de que cada uno pueda salir adelante, que no siempre el Estado está de nuestro lado, ¿no? Porque la política es demasiado importante como para dejárselas a esta clase política que tenemos. Porque el poder, el gobierno determina nuestras vidas. Si yo me diera cuenta que el gobierno, el Estado nos dejara emprender, bien, seguiría alentando a la gente, no hubiese dejado mi programa de televisión y seguiría viajando por todo el Perú como lo he hecho, diciéndole que la gente emprenda. Pero yo en los últimos años lo que he encontrado es que la gente me dice, Nano, no me dejan trabajar. ¿Por qué? Burocracia, carga de impuestos, carga laboral, coimas, cargas laborales. A ver, la policía, ¿quién para? ¿Para el choro cuando pasa? No, pues, para el que está con su camioncito. Pare usted acá. El Ministerio de Transportes te cambia la tarjeta de propiedad cada 4 años. Yo me acuerdo, la tarjeta de propiedad del carro de mi padre, su Ford Taunus antiguo, amarilla ya estaba, 20 años, cada 4 años. Pague usted. Pero encima de eso tenemos el problema de la inseguridad. La inseguridad a la que nos han sometido todos estos gobiernos que nos han mecido, nos han dicho que nos van a resolver el problema. Todas las semanas, Nicolás, todas las semanas hay un muerto, un emprendedor empresarial asesinado, sacando su platita. Eso es lo que me lleva a decir,
tenemos que estar del otro lado, y no solamente yo. Tenemos que ir muchos emprendedores a cambiar este poder. Y te aseguro que el 2021 nos regresamos a seguir haciendo nuestros negocios. 5 años nomás creo que son suficientes para cambiar las cosas. ¿Y por qué la campaña a veces violenta, con expresiones, con exabruptos, que de hecho te lo han dicho, algunos hasta homofóbicos te han llamado? Y te hago la pregunta porque yo también tengo la sensación de que eres un empresario exitoso, que has ayudado en el emprendimiento en nuestro país. De hecho, si hablamos de outsiders, de pronto de los que están ahí, ¿no? Tú serías el verdadero outsider, porque Guzmán ha estado en PCM, ha sido viceministro de pymes, no hizo nada por la pequeña y microempresa. Barnechea ha sido diputado aprista, sí. Y tú recién estás a la alcaldía de Lápara. Exacto, y tú recién estás entrando en la política. Entonces, ¿por qué esta dureza, dices tú? Me parece que es exagerada algunas expresiones. Yo lo que considero es el que está cansado, harto de la política tradicional y de los políticos que, como lo has dicho tú, no hacen nada y se comportan como políticos y hay golpes bajos, y que buscan una nueva opción, aunque no hemos tenido lamentablemente buenas experiencias con los outsiders, buscan otro tipo de política. Y no esperaban, o esperábamos de pronto, algunas reacciones como las que has tenido, ¿no? Calificando, de pronto. ¿Tú consideras que se te ha pasado la mano un poco, o el fin justifica un poco los medios, hay que tener tribuna? Bueno, Nicolás, yo no he calificado a nadie específicamente. Nosotros hemos tenido un spot muy duro, donde hemos dicho que se vayan al ajo, ¿no es cierto? Donde hemos dicho que la clase política nos miente, nos estafa. Yo me ratifico en eso. Bueno, tú has escrito Los secretos del carajo, así que mi libro. El carajo para ti no es, digamos, y no hemos ofendido. Homofóbico no soy ni nunca lo he sido. Yo he organizado marchas en apoyo al orgullo gay cuando estoy en la universidad. Y soy un hombre muy liberal. Soy un hombre absolutamente tolerante. Cada uno puede hacer con su sexo lo que quiere. Me han dicho homofóbico, Bruce, porque yo estoy a favor de la unión patrimonial. Y él se pica, pues. Pero te pretende descalificar, que le pregunte a PPK. La posición de PPK es la misma que la mía. A ver, que le diga que es homofóbico a su candidato a la presidencia. Sí tengo un estilo directo. Mira... ¿Sí consideras que se te pasa la mano a veces? No, yo no creo que... De decir a Abimael Guzmán o relacionar con Abimael Guzmán a los candidatos... A ver, no hay relacionar. He dicho que el foro de la corrupción era el campeonato nacional de la lucha... No, de la corrupción. Porque el campeonato nacional de la corrupción estaban ahí... Keiko representando los millones que se robaron a su padre, Alan García representando a los narcoindustrios. La gente lo sabe. Y lo que dije, que es como si hubiéramos invitado a Abimael Guzmán a hablar de la paz. ¿Cómo vas a invitar a la corrupción a hablar de cómo combatir a la corrupción? Es la corrupción. No hay que tener medias tintas. Yo no voy a tener medias tintas. Si eso es ser duro, Nicolás, lo voy a seguir siendo. No voy a pedir disculpas porque la gente dice cosas peores. Yo he escuchado a la gente me dice, no, bien que lo digas. Yo estoy sorprendido más bien con que la gente no esté tan indignada. Nuestro pueblo es tan extraordinario que no estamos tan... Somos gente buena. Somos gente buena. Bueno, porque consideran que tú eres la vía para decirle a los políticos de pronto lo que ellos quisieran decirle, ¿no? Ojalá, y yo creo que uno tiene que expresar lo que encuentra en la calle. Yo en estos 10 años recorrí el Perú con un programa que empezó acá, se llamaba Vamos Empresa, y encontraba entusiasmo, Nicolás. Yo regresaba a mi casa y le decía a mi esposa, a mis hijas, nuestro país es extraordinario, tenemos la mejor gente. Y los últimos 3 años regreso y le digo a mi esposa, a mis hijas, ¿qué le pasó a nuestra gente? ¿Por qué estamos así? Algo está pasando, de indignados, de golpeados, pagamos cupos todos los días. Vemos que el dinero nos cobran, nos persiguen, ¿para qué? Todos los años el gobierno devuelve el presupuesto y nos persiguen para cobrar, para cerrar nuestros negocios. A las grandes empresas nada, ahí no las toca. Yo no tengo nada contra las grandes empresas, pero nuestro gobierno va a ser un gobierno que apoyará a la pequeña, mediana y microempresa. Le vamos a poner alfombra roja. ¿Ahora te la voy a sacar? Se la voy a quitar a los grandazos. Ahora yo asumo que defiendes la democracia y la institucionalidad, ¿no? Y te pregunto esto porque, aunque no nos guste, la SUNAT es una institución importante, ¿no? Que recaba para el erario y ha sido muy duro, incluso, ¿no? Con la SUNAT. ¿Por qué? ¿No sería mejor decir, vamos a defender, porque mañana de repente se te puede escuchar, vamos a reformar el Poder Judicial,
o vamos a reformar el Ministerio Público, o vamos a refundar la policía. Hemos escuchado reformar y refundar. He visto muchísimas intervenciones de los políticos diciendo eso. Uno tiene que ser así de estricto para que además la gente te pida cuentas. Y yo he dicho que voy a reventar a las instituciones que nos persiguen, voy a reventar al Ministerio Público que está lleno de fiscales que están esperando a que llegue algún condenado por narcotráfico. Y yo dije, se salivan para a reventar el ¿Qué poder. significa reventar? Reventar significa acabar con ese proceso, con los sistemas que tienen, y hacer algo que además dije en el Foro Anticorrupción. Porque, claro, si uno escucha eso y dice, no solamente nos está floreando, hay que hacer una reingeniería. Porque te recordarán que has trabajado en SUNAT, ¿no? Sí. Yo trabajé en la SUNAT, cuando la SUNAT era la institución más prestigiosa del Perú, después de la iglesia, encuesta. Y yo perseguí cristianos, pues, como Saulo. Y sé cómo es esa institución de adentro. ¿Sabes cuántas personas habían en la SUNAT en la que yo trabajé? 1.500 personas. ¿Sabes cuántas hay ahora? 15.000 personas. ¿Sabes cuánto ganan ahora? 3 veces más de lo que ganaba yo. Seguramente. Y eso es lo que no se debe hacer. Lo que tiene que hacer la SUNAT es ir a trabajar. ¿Qué hay que hacer? Hacer una reingeniería. Hay que reformular sus procesos, hay que ponerle un directorio, hay que quitarle la cuenta de detracciones. Es decir, saber cómo se hacen las cosas. Yo sé cómo se pueden hacer las cosas, pero hay que aplicar gerencia. Las detracciones lo que buscan es precisamente que no se eluda, ¿no? O que no se compren facturas, ¿no? Las detracciones lo que buscan es que la SUNAT no trabaje. Las detracciones lo que hacen es retener la liquidez de la gente. Nicolás, la SUNAT se ha ido por todo el mundo buscando que le compren el modelito de las detracciones. Se han ido a los congresos con nuestra plata. Y las otras administraciones tributarias, las otras SUNAT del mundo, ¿sabes lo que les han dicho? ¿Qué? O sea, tú le quitas la plata a la gente y se la metes en una cuenta y no le pagas intereses, a tus empresas le quitas. Oye, tú estás loco. ¿Cómo le vas a quitar si con esa plata ellos van a generar más impuestos? Hay que ser realmente, hay que ser burro para eso. Déjale el dinero a la gente y la gente con el dinero sabrá qué hacer. Te pregunto, ¿cuántos millones de soles hay retenidos en la cuenta del Banco de la Nación? ¿Sabes cuánto se calcula? Hemos calculado nosotros entre 10.000 y 30.000 millones de soles. ¿Sabes cuánto se quiere inyectar para reactivar la economía? Unos 15.000 millones. Ahí están. Allí están. No es para evitar que no paguemos impuestos, porque los impuestos, la presión tributaria no ha aumentado desde que hay detracciones. Lo que ha disminuido es la productividad de la gente. La informalidad debe ser, ya lo he señalado antes, el principal problema, junto a la corrupción, seguramente la inseguridad en el país. Informalidad, ciertamente, es decir, el emprendedor no necesariamente pasa por la formalidad, creo que no. Creo que la informalidad nos ha agarrado a todos en algún momento. ¿Cómo separar eso y darle al emprendedor la posibilidad de formalizarse? Porque en nuestro país yo creo que tú bajas el impuesto al 5% y ni aún así la gente paga. Yo creo que no es así. Yo creo que si bajamos los impuestos y bajamos lo complejo de los impuestos, la gente va a pagar. Pero antes hay un contrato. Y el contrato es el siguiente. ¿Por qué pago mis impuestos? ¿Le pago mis impuestos a Alan García para que suelte a los choros? Bueno, eso va a ser una discusión. Creo que es una discusión. Pero es un contrato social. Es un contrato. Pago mis impuestos, ¿en qué la utilizan? Pero ¿en qué lo utilizan? No, ¿y qué me dieron a mí para que yo salga adelante? ¿Por qué viene a cobrarme el recaudador cuando no hizo nada por mí? Eso es lo primero que hay que entender. Si un gobierno quiere que la gran mayoría pague impuestos, lo primero que tiene que decir es, ¿sabes qué? Gracias por emprender. Te agradezco. Hay que hacer una especie de perdón. Y hay que decirle, yo te pido disculpas porque tú te sacaste la mugre, porque te inventaste tu trabajo. Y yo no hice nada por ti. No solamente no hice nada, hice por las grandazas. A las grandazas sí las ayudé. A las chiquitas las cerré. La gente dice, ¿y por qué no cierran a la empresa grande? ¿Y por qué no cierran a ese club? ¿Por qué vienen a mí y me ponen el cartel? ¿Tú crees que eso es un aliciente para que la gente pague? Pero además, los impuestos son muy altos, hay que bajarlos, hay que crear un impuesto plano. Por cada punto que tú bajes en recaudación, subes un punto. Por cada punto de impuesto que bajes, subes un punto en recaudación, está comprobado. Ahora, bajar la carga laboral implica quitarle derechos a las otras personas, ¿no? Así como los emprendedores tienen derechos, los ciudadanos, los trabajadores también los tienen.
En el Perú la pequeña y microempresa está llena de emprendedores. El que trabaja ahí son los familiares, todos son emprendedores. El emprendedor no es el dueño de la empresa. Y tenemos que crear regímenes diferentes. Acá nos han metido un régimen tributario para todos. Régimen laboral complicado para el grandazo y para el chiquito. Hay que separar. La ley, Aristóteles decía, trata igual a los iguales y diferente a los desiguales. Los desiguales son la pequeña empresa. Yo no le pondría un sueldo mínimo vital a la pequeña empresa. No le pondría una exigencia de sueldo mínimo. Le cobraría menos impuestos. Le daría tarifas más bajas. Les capacitaría. Los abonaría. Hay que hacer a la inversa. Acá no es libre mercado. A ellos hay que ayudarlos a que mejoren el mercado. No, nos ha agarrado el tiempo. Yo la verdad que me gustaría invitarte nuevamente ya más adelante de pronto en la campaña, porque hay muchos aspectos. No hemos hablado de la inseguridad ciudadana. No. Solamente quería terminar con algo muy breve. Hemos hablado de la clase política y tú representas a la clase política, porque a través del Partido Solidaridad Nacional, que por cierto en algún momento también ha sido cuestionado y que ha estado en el Congreso, en este Congreso, en el anterior, y no ha hecho lo que tú promueves, ¿no? Te pregunto, ¿y por qué no hacer un partido? ¿Por qué no hacer un partido? O sea, te has juntado, hay entiendo, un grupo de emprendedores, ¿no? ¿Por qué no hacer política? Y sobre todo tus planteamientos. Luis Castañeda tiene conocimiento, vas a ir al Congreso, si sales presidente vas a tener una bancada que tiene que plantear lo que no se planteó antes. Te respondo. Número uno, yo tengo un movimiento que se llama ANDE, Alianza Nacional por el Desarrollo Emprendedor. Con este movimiento nosotros nos acercamos a Solidaridad Nacional, antes al Partido Humanista. Quisimos hacer un partido, sacamos firmas, pero nuestro sistema electoral está hecho como para que solamente los que se protegen entre ellos puedan estar o los que tengan mucho dinero. Tenemos un proyecto político, ojalá que ese proyecto político pueda confluir con Solidaridad Nacional. Solidaridad Nacional tiene mucha gente emprendedora con la que me siento a gusto. He conversado con Luis Castañeda, sí, no he conversado de estrategia política, porque él me ha dicho, yo no me voy a meter ni siquiera en privado, nada, pero sí te voy a dar consejos de gestión. Y vamos a trasladar la eficiencia de la gestión de Lima y de Solidaridad Nacional a la gestión de nuestro país. Vamos a tener Lima y vamos a tener la gestión del país, porque lo que necesitamos es gerencia. Eso es lo que necesitamos. Nos ha faltado tiempo, de hecho, para debatir, y creo que todos debemos comprometernos, no solamente periodistas, sino también la ciudadanía, ¿no? Son temas que deben interesarnos a todos, el Estado y el país como nación, y por eso tenemos que darnos el tiempo de escuchar a los candidatos y leer sus planes de gobierno a través del Jurado Nacional de Elecciones y otros portales que lo presenten, y seguir discutiendo, y de pronto que las mejores propuestas queden, así sea o no sea elegido uno u otro candidato. Gracias. Yo te agradezco, Nicolás, y gracias por preguntarme sobre el plan de gobierno, porque hay un montón de periodistas que te dan 80 vueltas en 80 cosas y no te dejan llegar a la carnecita. Hemos comido la mitad del bistec. Todavía falta. Otro día. Claro que sí. Gracias, Nano. Muy, muy amable. Nano Guerra García, presidente o candidato a la presidencia, ya lo estoy, te vas a acordar de mí, depende de quién sabe. Candidato de Solidaridad Nacional a la presidencia de la República. Pausa, volvemos con más aquí en 7.3 Noticias.